La tutela en la antigua Roma. Definición. La tutela era un cargo público obligatorio, dado y permitido por el derecho civil a las personas libres, para poder proteger a aquellos que por razones de edad o de género no pudiesen valerse por sí mismos. Estaban sujetos a tutela los impúberes de ambos géneros y las mujeres púberes, sui juris. La tutela no podía utilizarse en beneficio propio, y mucho menos malintencionado. Gestio autoritas. Gestio era el acto jurídico del tutor en el cual no había ni una sola intervención del pupilo, mientras que en el autoritas el pupilo realizaba el acto o negocio jurídico a nombre de él, pero con la ayuda de su tutor. ¿Cuándo obraba el tutor por medio de la gestio y cuándo empleaba el autoritas? Durante el periodo de la infancia, que se extendía desde el nacimiento hasta la edad de 7 años, se utilizaba el gestio, puesto que al infante no se le reconocía grado alguno de capacidad jurídica, mientras que durante el periodo de la infancia mayor, que es desde los 7 años hasta la pubertad, ya se reconocía cierto grado de capacidad, es por ende que se utilizaba el autoritas. El tutor tenía que darles autoritas al pupilo en su mayor infancia, para evitar actos que puedan desmejorar su patrimonio como enajenación y obligaciones a su cargo. Tenemos 3 clases de tutela. Tutela testamentaria. Nos habla acerca del pater familias, que nombra a un tutor en su testamento para sus hijos impúberes. El impúber debe ser contemplado por el testador, ya sea como heredero o legatorio. El tutor testamentario debe tener la factio testamenti positiva con el testador. La tutela dativa surge a falta de la tutela testamentaria y de la tutela legítima. Esta tutela procede cuando el autor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su cargo y no hay ningún otro pariente. Como segundo punto de la tutela, tenemos que está designado por el menor si es que ha cumplido la mayoría de edad, de 16 años o más. Y si es que no se aprueba el nombramiento, es nombrado por un juez. Y como tercer punto tenemos que la tutela dativa tiene lugar a los asuntos judiciales del menor emancipado y si es que no, son sujetos a patria potestad. Tutela legítima es aquella que se otorga al asnado más cercano del impúber, a falta de este a los gentiles, siempre y cuando no exista tutela testamentaria. Tutela del patrón, en el cual los libertos o esclavos más metidos tienen por tutor a su patrón y a la muerte de este a sus descendientes. Tutela del emancipador es el mecanismo por el cual los menores de edad, a partir de los 16 años de edad, adquieren el estatus de la mayoría de edad con las limitaciones de su capacidad jurídica establecidas por la ley. Tutela fiduciaria se debía cuando fallecía el ascendiente que emancipaba al impúber. Este correspondía a sus hijos, que eran consanguíneos de su padre. Se asignaba o acreditaba a la persona que se tenga más confianza. Tutela del impúber. Para poder hablar sobre la tutela del impúber, tenemos que tener en cuenta y tener muy claro quiénes son los impúber. Los impúber son los niños que aún no han llegado a la pubertad, por ende no tienen la capacidad de obrar o esta la tienen limitada. Por ende tienen que tener un tutor obligatoriamente y están sometidos a la tutela impeverebum. En este tenemos que destacar 2 tipos de tutela del impúber: la infantia y la infanta maioris. Tutela perpetua en las mujeres. Durante varios siglos, la mujer, sui juris, aún siendo puber, estuvo sometida a la tutela perpetua por la razón del sexo. La tutela de la mujer era tradicionalmente justificada en base a su presunta inferioridad natural. La tutela perpetua de la mujer podía ser como la del impúber, testamentaria, legítima o dativa. Ahora les voy a hablar sobre los límites de las funciones del tutor. Como tutor eran administrativos en general y podían hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando el pupilo muestre interés por la acción que realiza su tutor.
Todo se basaba a lo que el pupilo decida. Y cuando menciono pupilo se refiere a las personas que son menores de edad, a las cuales estaban a cargo. Ahora, el tutor, de acuerdo al dinero que le daba, debía ser gastado sumamente y exclusivamente para el pupilo. Como tercer punto tenemos que, de acuerdo a la ley de las 12 tablas, se conceden 2 acciones de carácter penal en el pupilo. Conclusión de la tutela. La tutela confiere la responsabilidad a una persona para que vele y proteja a un pupilo. En la época romana, las acciones de la tutela estaban destinadas a proteger los derechos e intereses de las personas consideradas legalmente incapaces de protegerse por sí mismas, como los menores de edad, las personas con discapacidad y los prisioneros de guerra. Se establecían reglas claras para evitar abuso por parte de los tutores, con normas que delimitaban su autoridad y obligaciones. La tutela era una institución precisamente para proteger a los más vulnerables en la sociedad romana y asegurar su bienestar. Las acciones que nacen de la tutela. Las acciones legales contra el tutor en el derecho romano incluían los siguientes: la accusatio suspendecti tutoris, por fraude; la actio rationibus distraendis, por sustracción de bienes; la actio tutela directa, por rendir cuentas al pupilo al llegar la mayoría de edad; y la actio tutela contraria, para reclamar gastos al pupilo. Estas acciones buscaban proteger los actos de los tutelados. Esto fue La tutela en la antigua Roma, hecho por Milagros Stefani Capacondori, Alessandro Leonardo Casa Condori, Itzel Andrea Cornejo Pinto, Valeria Sofía Flores Clarcón y Nicola Darlín García Márquez. Gracias por su atención.